campaña realmente lanzada para tratar, primero, de que no se note que la Argentina se está reactivando en términos económicos, segundo, que no se note que la campaña de vacunación está avanzando mucho, y creo yo, y espero, y probablemente no me equivoque, la Argentina va a ser destacada en los próximos meses como uno de los países de mayor avance en términos de la campaña. Atención, porque hay muchas sorpresas en el mundo en función de lo que se preveía que iba a ser el avance de la campaña de vacunación en lugares como Canadá y en otros países también. Pero además lo que se suma es un liderazgo de la oposición política. Realmente digo que lo que busca es generar cierta cuestión de caos. A ver, si le parece, señor director, le compartimos al ministro una de las declaraciones del expresidente Mauricio Macri. ¿Esto qué es? Bueno, es peor que Bolsonaro, porque Bolsonaro decía de la gripeciña al principio de la pandemia, después con los efectos terribles que generó la pandemia en el mundo y obviamente en Brasil y demás, cambió un poco su discurso. Yo creo que denota una indolencia, una falta de sensibilidad con los argentinos con la familia de los argentinos que han perdido a seres queridos o amigos, una falta de sensibilidad con todos los argentinos que estamos preocupados por todo lo que significa la pandemia, y que muestra una insensibilidad muy notable, una falta de empatía notable por parte del expresidente. A mi criterio, después de esa rectificación, me parece que no salda lo que Macri dijo en su verdadera dimensión, en lo que él piensa. Y lo que él piensa es esto, porque lo ha dicho de diferentes maneras, lo ha practicado de diferentes maneras, y de alguna manera la oposición ha seguido y ha llevado adelante ese discurso, ¿no? Primero estaban contra la cuarentena, después estaban contra las vacunas, después decían que las vacunas envenenaban, después decían que por qué las vacunas que envenenaban no venían, y ahora plantean las dudas sobre la segunda dosis, cuando la campaña de vacunación, como usted describía al principio del programa, adquiere un volumen y una relevancia importantísimo y una intensidad que seguramente nos permite ver el horizonte con muchísima expectativa. Lo cierto es que no hemos encontrado en términos globales de la oposición política acompañamiento, salvo excepciones y salvo en determinados momentos, acompañamiento a esto de lo que nos tendría que unir a todos los argentinos, que es ver de qué manera la Argentina enfrenta la pandemia, la Argentina la transita y la Argentina ofrece un horizonte mejor al conjunto de los argentinos ante una situación inédita para todo el mundo. Lo que agrava la situación aún es que este señor que habló recién, el expresidente Macri, fue presidente no el siglo pasado, fue presidente hace un año y medio atrás, y que la situación de la Argentina desde el punto de vista económico, como decía recién el Vasco, es una situación que se ha visto agravada por las condiciones de la pandemia, una situación de un país que nosotros recibimos profundamente con un quiebre económico el 10 de diciembre del año 2019, y que teníamos una batería de ideas y una batería de proyectos para sacar a la Argentina adelante, que claramente encontraron ante la aparición de la pandemia, ante la aparición del COVID, una situación distinta. Tuvimos que demorar y ahora podemos ver concretamente cómo la Argentina mes a mes inicia un camino de recuperación económica. Entonces, lo que yo quiero transmitirle a todos los argentinos es que estos señores que hoy se presentan como los que nos explican qué es lo que tenemos que hacer en la Argentina para que la Argentina salga adelante, son los que gobernaron la Argentina hasta hace un año y medio atrás. Y todavía no le explicaron a los argentinos por qué hicieron tanto daño, por qué gobernaron tan mal en tan poco tiempo, por qué generaron tanto desastre económico, social en tan poco tiempo. Entonces, esto es lo que Cambiemos, si quiere en algún momento ofrecerse como alternativa al conjunto de los argentinos, en algún momento tiene que decirle al conjunto de los argentinos por qué en 4 años dañaron tanto al conjunto de la economía argentina y dañaron tanto al conjunto de la sociedad argentina. Y esto es Macri, claramente que es Macri, pero también el resto de los dirigentes. Pero, Porque cuando Macri presentó su libro, que es una serie sucesiva de excusas
de por qué hizo o no hizo o dejó de hacer Sí. las cosas que terminó haciendo. La totalidad de la dirigencia de Cambiemos estaba acompañándola. No hemos escuchado hoy, a un año y medio de haber dejado el gobierno, una sola autocrítica por parte del gobierno. Y estos son los que hoy quieren tratar de representar en términos políticos, en términos electorales, en términos institucionales, a la sociedad argentina que está viviendo en forma complicada. Esto es así. Estamos todos en forma complicada por efecto de la pandemia, por efecto de la situación económica. Ahora, si yo puedo entender que un sector de la sociedad esté decepcionada, esté con enojo, esté con frustración, lo que digo es, esa no tiene hoy Cambiemos legitimidad política y legitimidad social para tratar de representar eso. La realidad es que nosotros vamos a tratar de recuperar la confianza de todos aquellos, que seguramente la vamos a tener en las próximas elecciones, con la gestión que claramente estamos llevando adelante, porque ¿qué ofrece Cambiemos hoy? ¿Cuál es la disyuntiva hoy de votar a Cambiemos? ¿Volver al gobierno de hace 4 años, de hace un año y medio atrás? ¿Volver a un gobierno en donde el presidente tiene cuentas offshore? ¿Donde los ministros tenían su plata en el exterior? ¿Donde las tarifas aumentaban el 3.000, 4.000, al 3.000, 4.000, 4.000%? ¿En donde endeudaron indiscriminadamente al país? ¿En donde devaluaron en más de una oportunidad? Ese es el gobierno de Cambiemos. Tienen el primer prófugo de la democracia. Sí, está hablando de Rodríguez Simón, ¿no? Estamos hablando. Es el primer prófugo de la democracia. A nosotros nos persiguieron, con Cristina a la cabeza. Nunca ningún dirigente nuestro estuvo o no estuvo a disposición de la justicia. De una justicia que claramente tenía una intencionalidad. Ahora, escúcheme una cosa, yo digo, este señor, Rodríguez Simón, es amigo del presidente de la Corte, es amigo de varios de los camaristas y jueces jueces federales. Sí, se lo ha visto en fotos. Uno podría decir que está prófugo y sin ningún tipo de... hay una especie de suposición de parte de él, por lo menos lo que se lee en algunas entrevistas, de que hay una especie de persecución en la Argentina contra él, algo que no se verifica bajo ningún aspecto. Es inexplicable que este señor esté de alguna manera furtivo de la justicia. Y además creo que la justicia tiene que preguntarle varias cosas, así que se tendría que presentar para responderlas, Pero ¿no? escúcheme una cosa, el que dice que la justicia está perseguida, invitó al casamiento de su hija al presidente de la Corte. Pero digo, para el resto de que no somos amigos del presidente de la Corte, para la mayoría de los ciudadanos, ¿qué tienen que pensar? Entonces, este espacio político tiene el primer prófugo de la democracia. Los otros prófugos fueron dictadores, no dictadores, digamos, ¿no? Pero fueron represores que en algún momento se escaparon del país. Pero este era un dirigente político de este país, integraba esa famosa mesa judicial del gobierno del presidente Macri, y hoy está prófugo en la democracia. Entonces, la realidad es que antes de ponernos palos en la rueda a cada una de las iniciativas que tenemos, a cada una de las cosas que tenemos, tendrían que explicarle a los argentinos por qué hicieron las cosas que hicieron. ¿Por qué gobernaron tan mal durante 4 años? Sí. Porque nosotros tuvimos que hacernos cargo de esa crisis y encima de la pandemia, porque además en los 4 años se dejaron esa crisis gobernando sin pandemia. Y nosotros empezamos a resolver una cantidad de cuestiones que ellos dejaron sin resolver. La renegociación con los acreedores bajo legislación extranjera, la renegociación con los acreedores bajo legislación nacional. Estamos renegociando con el Fondo Monetario Internacional un endeudamiento que representa más del 50% de la cartera de deuda del Fondo Monetario Internacional. Como decía de Mendiguren recién, la economía y la industria, y lo vemos nosotros aquí en la provincia de Santa Fe, dan pasos concretos y elocuentes de que se va recuperando. Las medidas que anunció el presidente
en un determinado momento, cuando no era simpático las restricciones, fueron medidas absolutamente acertadas. Bueno, el gobierno arrancó, ministro, arrancó su gestión, el gobierno, con dos premisas fundamentales: darle de comer a la gente por un lado, tratar de renegociar la deuda por otro. La verdad le quiero agradecer muchísimo esta comunicación con nosotros, ha sido muy amable, como siempre. Bueno, muchas gracias a ustedes, adiós. Un saludo.